De los datos al significado. Era martes por la tarde y en la biblioteca de la universidad, Luis hojeaba las transcripciones de las entrevistas que había hecho la semana anterior. El olor a papel mezclado con café recién hecho creaba un ambiente extraño, académico, pero cálido. Sobre la mesa tenía hojas impresas, un resaltador verde y un portátil abierto en un programa que no entendía del todo, un software de análisis cualitativo que su tutora le había recomendado. En ese momento, su amiga Juliana se acercó con una sonrisa y una taza en la mano. «Te ves muy concentrado. ¿En qué estás?», preguntó mientras dejaba el café frente a él. «Estoy tratando de entender cómo pasar de todas estas palabras sueltas a algo que tenga sentido, que explique lo que los participantes quisieron decir. O sea, lo que llaman análisis cualitativo», comentó Juliana, recordando que en su propio proyecto de maestría estaba por llegar a esa etapa. Luis asintió. «Sí, pero ahora mismo siento que es como tener un rompecabezas con demasiadas piezas y sin una imagen de referencia». Luis empezó a leer la primera transcripción. Era la historia de una profesora de primaria que relataba cómo, durante las clases virtuales, sentía que sus estudiantes se apagaban cuando no podían encender la cámara. Aquella frase tan cotidiana le parecía poderosa, pero no sabía cómo traducirla a un concepto analítico. Tomó el resaltador y marcó: «se apagaban». Luego, en otra entrevista, un estudiante mencionaba que cuando no veía a sus compañeros se sentía solo, como hablando al vacío. Luis subrayó de nuevo. «¿Será que estas frases tienen algo en común?», se preguntó en voz baja. Recordó entonces esas palabras de su tutora en la última reunión. El análisis cualitativo no es solo resumir lo que la gente dice, sino encontrar patrones, significados y relaciones que ayuden a comprender la experiencia humana. Este recordatorio le hizo pensar que quizás esas dos frases hablaban de algo más grande, la sensación de desconexión emocional en entornos virtuales, pero no basta con intuirlo, debía demostrarlo con un proceso sistemático. Abrió el manual de análisis cualitativo que había descargado de acceso abierto y revisó un capítulo sobre codificación inicial. Allí, Saldaña explicaba que la codificación no es una camisa de fuerza, sino una estrategia flexible para identificar unidades de significado. Luis se dio cuenta que debía comenzar por asignar códigos cortos a frases clave y luego agruparlos en categorías mucho más amplias. Se sintió menos perdido, pero todavía sentía una inquietud. ¿Cómo saber que su interpretación no era solo una proyección personal? La respuesta le llegaría más tarde, pero por ahora sabía que el primer paso era leer y releer, conectar y volver a leer hasta que las piezas empezaran a encajar. Si esta historia te ayudó a comprender un poco más sobre el análisis cualitativo, te invito a que no te quedes solo escuchando. Suscríbete al canal para seguir explorando, comenta con tus reflexiones o experiencias en la investigación y comparte este contenido con colegas o algunos estudiantes que puedan encontrarle utilidad. Este espacio crece gracias a tu voz, a tu curiosidad, porque investigar es un camino colectivo y aquí cada pregunta cuenta. Continuemos. El proceso que Luis enfrentaba es uno de los más críticos en la investigación cualitativa,
pasar de datos brutos, esas palabras vivas que provienen de entrevistas, observaciones o documentos, a significados construidos que respondan a la pregunta de investigación. En términos metodológicos, este momento corresponde a la codificación y categorización de datos, un procedimiento que, como señala Saldaña, permite nombrar, segmentar y reorganizar la información en fragmentos significativos para luego tejer conexiones entre ellos. La clave no está en forzar un sentido, sino en dejar que el sentido emerja de la interacción entre el material empírico y el marco conceptual del investigador. La historia de Luis ilustra que el análisis cualitativo no es un proceso lineal ni mecánico. De hecho, Flick subraya que la interpretación cualitativa debe transitar por ciclos: una inmersión profunda en los datos, un distanciamiento analítico para observar esos patrones y nuevamente un retorno al texto para contrastar interpretaciones. Este ir y venir permite que el investigador identifique matices que en una primera lectura podrían pasar inadvertidos. Luis, al conectar las frases, se apagaban y, hablando al vacío, estaba dando un paso hacia lo que Strauss y Corbin llaman conceptualización, la capacidad de trascender lo literal para generar categorías que capturen procesos o fenómenos subyacentes. En su caso, la categoría provisional, desconexión emocional, surgía como un hilo conductor que podía articular distintos relatos. Pero aquí entra un aspecto que todo investigador intermedio debe tener claro: la validación interna de las categorías. Como argumenta Hernández Sampieri y otros investigadores, el rigor cualitativo exige someter las interpretaciones a contrastes sistemáticos, comparación constante entre casos, búsqueda de ejemplos que confirmen y que también contradigan la categoría, y un diálogo con referentes teóricos previos. En el trabajo de Luis, este diálogo era evidente. Él recurría a la noción de presencia social en entornos virtuales, desarrollada por Garrison y otros investigadores para contrastar si lo que él estaba identificando ya había sido descrito y cómo podía adaptarlo a su contexto de investigación. Este ejercicio le permitía evitar la tentación de descubrir algo que en realidad ya estaba ampliamente discutido en la literatura, pero también le abría la posibilidad de proponer una reinterpretación situada. Así, la narración de Luis deja ver que el análisis cualitativo combina tres dimensiones inseparables. La primera es la inmersión sensible en el relato humano, es decir, esa empatía con la experiencia. Segundo, la sistematización rigurosa del procedimiento, que radica en esa coherencia metodológica. Y tercero, la articulación crítica con la teoría existente, que genera un aporte académico y científico. Cada una alimenta a las otras y juntas conforman lo que Denzin y Lincoln desarrollan como una interpretación densa, que es esa mirada que no se conforma con describir, sino que busca comprender el sentido más profundo de lo vivido. Luis cerró su cuaderno y miró por la ventana. Afuera, el sol caía despacio sobre los techos de la universidad, y él sentía que por primera vez en muchas semanas sus notas tenían un orden que no era solo suyo, sino que podía compartir con otros investigadores. Así que de eso se trata, pensó. No es solo recolectar datos y poner los nombres, es aprender a escuchar lo que dicen y lo que callan
y encontrar el hilo que los une. En este momento recordó algo que su amiga Juliana, la misma que meses atrás le había preguntado por el método. El análisis es como cuando revisas fotos antiguas. Algunas las reconoces al instante, otras solo entiendes su valor cuando las ves junto a otras, y las notas son un detalle que antes te pasaba inadvertido. Esa comparación se le quedó grabada, porque al final interpretar datos es un acto de cuidado. Es decir, es de cuidar las palabras de quienes confiaron su historia, cuidar el rigor para no distorsionar y cuidar la honestidad intelectual para reconocer lo que se sabe y lo que aún está por descubrirse. Y esta es una actividad para ti. Revisa una entrevista, observación o registro que hayas realizado. Subraya 3 frases o fragmentos que te parezcan claves o fundamentales. Luego, intenta agruparlos bajo una categoría provisional y escribe una breve definición de lo que significa para tu investigación. Pregúntate, ¿esta categoría conecta con algún concepto o teoría que haya leído? ¿Qué me falta revisar para sostenerla con solidez? Volvamos a la historia de Luis. Mientras guardaba sus apuntes, Luis sintió que su trabajo estaba tomando forma. Sin embargo, también se dio cuenta de que interpretar datos no es el final del camino. Cada idea que había emergido de sus análisis pedía ser comunicada de manera clara y precisa, no solo para cumplir con un informe académico, sino para que quienes habían compartido su historia se reconocieran en ella. Al cerrar la puerta del aula, pensó: lo que viene ahora no es menos importante, contar lo que encontré sin traicionar lo que me confiaron. Lo que Luis aún no sabía era que en el siguiente paso se llevaría a enfrentar con el arte, la ética y a redactar esos resultados de una investigación cualitativa. Pero esa será otra historia. Esta historia no termina aquí. Lo que sigue es descubrir cómo a partir de esos primeros hallazgos se abre paso a un proceso más profundo, la interpretación de significados y la construcción del relato final de la investigación. Eso será tema de nuestra próxima conversación. Si esta historia te ayudó a comprender un poco más sobre el análisis cualitativo, no te quedes solo escuchando. Suscríbete al canal para seguir explorando. Comenta con tus reflexiones o experiencias en la investigación y comparte este contenido con colegas o estudiantes que puedan encontrarle utilidad. Este espacio crece gracias a tu voz y a tu curiosidad, porque investigar es un camino colectivo y aquí cada pregunta cuenta.